En los páramos neblinosos de Sleepy Hollow, una leyenda oscura yace enterrada en las sombras de la historia. Se dice que en las noches de luna llena, un jinete sin cabeza monta su caballo esquelético por los senderos retorcidos del bosque, buscando venganza contra aquellos que osan cruzar su camino. La historia se remonta a siglos atrás, cuando la pequeña ciudad de Sleepy Hollow era un asentamiento colonial en la Nueva Inglaterra. Se rumoreaba que un soldado británico había sido decapitado durante la Guerra de Independencia y su espíritu atormentado vagaba por la tierra en busca de su cabeza perdida. La leyenda del jinete sin cabeza se convirtió en una historia para asustar a los niños y en una advertencia para los viajeros solitarios que se aventuraban en los bosques oscuros después del anochecer. Pero para algunos habitantes de Sleepy Hollow, la leyenda era más que eso. Era una realidad temible que acechaba en las sombras de la noche. Una de esas personas era Katrina Van Tassel, una joven hermosa y valiente que había escuchado las historias del jinete sin cabeza desde que era una niña. Aunque muchos la consideraban una superstición sin fundamento, Katrina sabía que había verdad en las leyendas y estaba decidida a descubrir la verdad detrás de ellas. Una noche, mientras paseaba por el bosque con su amado, Ichabod Crane, Katrina vio una figura oscura en la distancia. La figura se acercaba rápidamente, montada en un caballo negro como la noche, con la cabeza cortada descansando en su silla de montar. El corazón de Katrina se llenó de miedo mientras el jinete sin cabeza se acercaba, emitiendo un grito gutural que helaba la sangre en sus venas. Ichabod intentó protegerla, pero era impotente contra el poder sobrenatural del espíritu vengativo. En un instante, el jinete sin cabeza se abalanzó sobre ellos, su presencia oscura envolviéndolos en un torbellino de terror. Katrina cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor, pero cuando los abrió de nuevo, se encontró sola en el bosque, con Ichabod desaparecido sin dejar rastro. Desesperada por encontrar a su amado, Katrina se aventuró más profundamente en el bosque, siguiendo el rastro del jinete sin cabeza hasta llegar a un claro oscuro y ominoso. Allí, entre los árboles retorcidos, encontró una cueva oculta, cuyas profundidades estaban llenas de oscuridad y mal. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Katrina entró en la cueva, guiada por la esperanza de encontrar a Ichabod y poner fin a la maldición del jinete sin cabeza de una vez por todas. Pero lo que encontró dentro fue más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. La mañana siguiente amaneció gris y sombría, con una neblina espesa que envolvía el pueblo en un abrazo frío y húmedo. Los habitantes salieron de sus casas con cautela, temerosos de lo que la noche anterior había traído consigo. Las calles estaban desiertas y el aire estaba impregnado con el olor a humedad y a tierra mojada. Thomas y sus compañeros salieron de la posada con la esperanza de dejar atrás los eventos de la noche anterior. Sin embargo, algo en el aire les decía que el peligro aún no había pasado. Mientras caminaban por las calles desiertas, una sensación de inquietud los invadió, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la mañana, haciendo que todos se detuvieran en seco. El sonido provenía de una casa abandonada en las afueras del pueblo, donde se decía que el jinete sin cabeza había establecido su morada. Con el corazón lleno de temor, Thomas y sus compañeros se dirigieron hacia el lugar, sintiendo que estaban siendo arrastrados hacia su destino por una fuerza invisible y oscura. Al acercarse a la casa, pudieron ver que las ventanas estaban tapiadas y las puertas cerradas con cadenas oxidadas. Un aura de mal agüero rodeaba el lugar, y el sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos con una fuerza ominosa. Con paso vacilante, Thomas empujó la puerta principal y entró en la oscuridad que se extendía más allá. El interior de la casa estaba en ruinas, con muebles rotos y polvo cubriendo cada rincón. Una sensación de opresión llenaba el aire, haciéndoles difícil respirar. De repente, un sonido susurrante llenó la habitación, como si las paredes mismas estuvieran hablando en un idioma olvidado por el tiempo. Thomas y sus compañeros avanzaron con cautela,
siguiendo el sonido de los susurros hasta llegar a una habitación en el piso superior. La puerta estaba entreabierta, revelando una luz mortecina que se filtraba desde el interior. Con el corazón en la garganta, Thomas empujó la puerta y entró en la habitación. Lo que vieron dentro los dejó sin aliento. En el centro de la habitación había un altar oscuro, adornado con velas parpadeantes y símbolos arcanos tallados en la madera. En el suelo, rodeando el altar, yacían los restos descompuestos de lo que parecían ser víctimas del jinete sin cabeza, sus cuerpos retorcidos en poses de agonía eterna. Un escalofrío recorrió la espalda de Thomas mientras se daba cuenta de que habían entrado en la guarida del jinete sin cabeza. Sabían que debían huir de allí lo antes posible, pero algo los mantenía atrapados en el lugar, como si estuvieran siendo controlados por una fuerza más allá de su comprensión. Mientras la neblina seguía envolviendo el pueblo y el misterio de la casa abandonada se cernía sobre ellos, Thomas y sus compañeros se dieron cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Y mientras el jinete sin cabeza acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para reclamar nuevas almas, sabían que su lucha apenas comenzaba. Thomas y sus compañeros permanecieron inmóviles en la habitación, con el terror palpable en el aire. Cada sonido, cada sombra, los mantenía en alerta máxima, temiendo que el jinete sin cabeza pudiera aparecer en cualquier momento. La sensación de estar atrapados en un laberinto de pesadillas se apoderaba de ellos, y la esperanza comenzaba a desvanecerse. De repente, un ruido sordo resonó desde el piso inferior, seguido de pasos pesados que se acercaban lentamente. Thomas y sus compañeros intercambiaron miradas llenas de terror, sabiendo que el jinete sin cabeza estaba cerca. Sin decir una palabra, se prepararon para enfrentar lo desconocido, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. La puerta se abrió de golpe, revelando la figura ominosa del jinete sin cabeza parado en el umbral. Su presencia llenaba la habitación con una oscuridad palpable, y su risa siniestra resonaba en los oídos de los intrusos. Con un gesto amenazante, el jinete levantó su espada en el aire, preparado para atacar. Thomas y sus compañeros lucharon con todas sus fuerzas, enfrentando al jinete sin cabeza con coraje y determinación. Sin embargo, cada golpe que lanzaban parecía ser en vano, ya que el jinete se regeneraba rápidamente, como si estuviera protegido por fuerzas más allá de su comprensión. La batalla se prolongó durante horas, con el jinete sin cabeza persiguiendo a Thomas y sus compañeros por toda la casa, cada vez más cerca de la victoria. Con el agotamiento comenzando a apoderarse de ellos, Thomas se dio cuenta de que necesitaban un plan desesperado si querían tener alguna posibilidad de sobrevivir. Con un último esfuerzo, Thomas y sus compañeros idearon un plan para destruir al jinete sin cabeza de una vez por todas. Utilizando los elementos oscuros que encontraron en la casa, crearon un conjuro poderoso que esperaban que fuera su salvación. Con el corazón lleno de esperanza y terror, comenzaron el ritual, invocando fuerzas más allá de su comprensión. El jinete sin cabeza rugió de furia cuando sintió el poder del conjuro, pero ya era demasiado tarde. Una luz brillante envolvió la habitación, desgarrando la oscuridad y exponiendo al jinete a la luz de la verdad. Con un grito ensordecedor, el jinete se desvaneció en el aire, su maldición finalmente rota. Thomas y sus compañeros se miraron con alivio y asombro, sabiendo que habían sobrevivido a una pesadilla que parecía no tener fin. Con el corazón lleno de gratitud, salieron de la casa abandonada y regresaron al pueblo, donde fueron recibidos como héroes. Pero aunque el jinete sin cabeza había sido derrotado, Thomas sabía que la oscuridad aún acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para regresar. Y mientras el pueblo volvía a la normalidad, Thomas y sus compañeros permanecieron vigilantes, sabiendo que la verdadera batalla aún no había término. Con el amanecer, Thomas y sus compañeros abandonaron el pueblo, dejando atrás los horrores que habían presenciado. Sin embargo, el recuerdo del jinete sin cabeza y su terrorífica persecución los persiguió durante mucho tiempo después, atormentándolos en sus sueños y recordándoles la fragilidad de la realidad. A medida que pasaban los años, Thomas intentó olvidar el horror que había experimentado,
pero la memoria del jinete sin cabeza seguía acechando en las profundidades de su mente. Se dedicó a investigar la historia oscura del pueblo, buscando respuestas que pudieran explicar el origen de la maldición que habían enfrentado. Pero cuanto más profundizaba en el pasado del pueblo, más oscuros se volvían los secretos que descubría. Descubrió antiguos relatos de sacrificios humanos y rituales oscuros que habían tenido lugar siglos atrás, alimentando la oscuridad que había engendrado al jinete sin cabeza. Determinado a detener la maldición de una vez por todas, Thomas se embarcó en una búsqueda desesperada para encontrar una manera de destruir al jinete sin cabeza de una vez por todas. Viajó a lugares remotos, buscando a expertos en lo paranormal y recolectando artefactos antiguos que pudieran contener la clave para su salvación. Pero mientras más investigaba, más se daba cuenta de que la maldición era más poderosa de lo que nunca había imaginado. Se enfrentó a criaturas de pesadilla y fuerzas oscuras que desafiaban toda lógica y comprensión. Cada paso que daba lo acercaba más al abismo y sabía que cada error podría ser su último. Finalmente, después de años de búsqueda y sacrificio, Thomas descubrió un antiguo texto que contenía el secreto para destruir al jinete sin cabeza de una vez por todas. Con el corazón lleno de esperanza y miedo, se preparó para enfrentarse a su destino, sabiendo que el futuro del pueblo yace en sus manos. Con el conjuro en su poder, Thomas regresó al pueblo, listo para enfrentarse al jinete sin cabeza una vez más. Con cada paso que daba, podía sentir la oscuridad acechando a su alrededor, esperando su oportunidad para consumirlo por completo. Finalmente llegó el momento de la confrontación final. Thomas enfrentó al jinete sin cabeza con valentía y determinación, utilizando el conjuro antiguo para desatar el poder de la luz sobre la oscuridad. Con un grito ensordecedor, el jinete sin cabeza se desvaneció en el aire, su maldición finalmente rota para siempre. Thomas se quedó solo en el pueblo, sintiendo el peso de la batalla que había librado. Aunque la oscuridad había sido derrotada, sabía que siempre habría fuerzas más allá de su comprensión, acechando en las sombras y esperando su próxima oportunidad para regresar. Pero mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Thomas sabía que había encontrado su lugar en la historia como el hombre que desafió a la oscuridad y emergió victorioso. Y mientras miraba hacia el horizonte, sabía que, pase lo que pase, estaría listo para enfrentar cualquier desafío que el destino pudiera traer.